Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Fernando Vicente Aguilar Ortiz. Estoy estudiando en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Mi matrícula es la 210000572. La licenciatura que estoy cursando es en Derecho. El nombre de mi asesor virtual en esta ocasión es Daniel Humberto Díaz Aguirre. En esta ocasión, en el juicio de amparo, que es el módulo que estamos cursando, nos piden en el reto 2 la jurisprudencia. En esta ocasión las instrucciones son de 3 estudios de casos que se presentan y con base a ellos se va a dar respuesta a los 5 planteamientos en este video. En el desarrollo de resoluciones de acuerdo con los estudios de caso que se exponen a continuación, debo de responder de forma coherente y argumentada los siguientes planteamientos. Respecto al caso número 1, se señala que el método de integración por reiteración, contradicción, criterios o precedentes obligatorios, entre paréntesis, se utilizó para la creación de dicha jurisprudencia. En esta jurisprudencia, que es una jurisprudencia que nos explica que es el conjunto de principios y razonamientos y criterios que emiten las autoridades jurisdiccionales facultadas para ello, al interpretar y aplicar la ley. En este caso número 1 se señala la integración de jurisprudencia con registro 161080. Fue por el método de reiteración, como lo marca el artículo 223 de la Ley de Amparo de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de forma reglamentaria. El artículo nos presenta, el artículo 223, las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Cuando sean tomadas por mayoría de 4 votos, las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias. En el capítulo 3, la jurisprudencia por reiteración, nos dice de manera federal de México el artículo 223 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue reformado el 07 de junio del 2021. Es uno de los sistemas más antiguos, que consiste en 5 sentencias ininterrumpidas por otra en contra. Necesitan ser aprobadas 4 en el siguiente caso que nos presentan. Ya nos habían aquí puesto el caso número 1, que su facultad de atracción es el 10/2007-PL. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 11 de julio del 2007, unanimidad de 4 votos, fue la primera. La segunda facultad de atracción es la 78/2010, magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, el 29 de septiembre de 2010, la unanimidad de 4 votos también. La facultad de atracción, el 120/2010, magistrado integrante del Segundo Tribunal Colegiado del 22º Circuito, el 27 de octubre de 2010, unanimidad de 4 votos también. En la facultad de atracción 168/2010, magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Cuarto Circuito, igual el 19 de enero del 2011, unanimidad de 4 votos. En la siguiente, facultad de atracción 13/2011, el 11º Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, el 9 de marzo del 2011. Aquí fueron 5 los votos. Entonces ahí es donde se genera lo que les decíamos que dice el artículo, en lo que nos menciona de su capítulo 3. En esta tesis nos piden decir de qué época es, y es
La 1A diagonal J 102 diagonal 2011 registro 161080 fue publicada en la novena época en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el tomo 34 en septiembre de 2011. La novena época comprende del 04 de febrero del 95 al 03 de octubre del 2011. En el siguiente caso, respecto al caso número 2, identificamos cuáles son los razonamientos para la jurisprudencia 1A. Diagonal J. 93 diagonal 2013 entre paréntesis 10A. Fuera sustituida por la jurisprudencia 1A. Diagonal J. 78 diagonal 2018 entre paréntesis 10A. Emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aquí, en efecto, se producen características particulares de la mejor determinación para comenzar con la siguiente etapa, con la detallada aplicación adecuada en las leyes, desde la Ley de Amparo Reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Federal. En el artículo 107, el amparo indirecto procede. Pues aquí, para los efectos de esta ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes. En el número 4, contratos de tribunales judiciales administrativos agrariosos de trabajos realizados fuera del juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencias, solo podrá promoverse el amparo con la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que prueba o reconoce el cumplimiento total del sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento a las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante este procedimiento, que hubiere dejado sin defensa al quejoso y trascendiendo el resultado de resolución. En los procedimientos de remate de la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de la adjudicación y que entregue los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante este procedimiento en términos del párrafo anterior. Y aquí, en esta segunda ocasión, en el caso 2, el sistema judicial penal acusatorio oral contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, entre paréntesis, interrupción de la jurisprudencia 1A. Diagonal J. 93 diagonal 2013 entre paréntesis 10A. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97 diagonal 2013, de la cual se derivó la jurisprudencia 1A. Diagonal J. 93 diagonal 2013 entre paréntesis 10A. Interpretó las legislaciones adjetivas penales de los estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado de la audiencia de formulación de imputación, de apercibimiento, de aprehensión en el caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante el mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta primera sala estima necesario interrumpir este criterio jurisprudencial porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para la citación de la audiencia inicial y la lectura sistemática de las fracciones 1 y 2 del artículo mencionado, se advierte que la situación de la persona investigada a la audiencia inicial, en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación
del juez a petición del Ministerio Público, en el sentido en que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso, y en el caso sometido a una medida cautelar, no obsta a lo anterior el hecho que, conforme a la fracción segunda del precepto del citado, en el caso de no comparecer injustificadamente, puede ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista sin justificación y el presente representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que este acto de comunicación como tal no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordene la citación del investigado o audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta a la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción 4 de la ley de amparo. ¿Qué es lo que les comentaba? Que no pasa ningún problema si uno no llevara en contra de la ley y pues lo hiciéramos más fácil y no eludir nuestras responsabilidades. En esta tesis es, como nos comentan, para decir la época, es la tesis 1A diagonal J.78 diagonal 2018 entre paréntesis 10A registro 2018-828, fue publicada en la 10ª época el 07 de diciembre del 2018 en la página 239 del libro 61 en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, y la 10ª comprende del 04 de octubre del 2011 al 30 de abril del 2021. Este es ese caso. En particularidad, el número 3 en este caso nos señala que para la autoridad es obligatoria la aplicación de dicha jurisprudencia. Aquí en este caso se puede ver la jurisprudencia obligatoria en su aplicación señalada, la cual fue establecida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno, por lo cual su interpretación se encuentra en carácter de obligatoriedad de la jurisprudencia. En los casos que se resuelva el Poder Judicial, es el establecido en el artículo 217 de la Ley de Amparo, al manifestar que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para estas, tratándose de que la decrete el Pleno, y además para los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales de orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y de trabajo locales o federales. La jurisprudencia que establezca cada uno de esos tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los tribunales unitarios, los juzgados de distrito, los tribunales militares y judiciales de fuero común de los estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y de trabajo en sus diversas representaciones, ya sean locales o federales. Sí, aquí en esta tenemos pues también la jurisprudencia, su aplicación no viola la garantía de irretroactividad de la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los tribunales colegiados de circuito, al sentar jurisprudencia, no solo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que sí estar contemplados claramente en ella. Si producen una determinada situación, sin embargo, esta conformación o integración judicial no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de esta, fundándose para ello no el árbitro del juez, sino el espíritu de otras disposiciones legales que estructuran como unidad situaciones jurídicas, creando este caso excepciones, normas jurídicas individualizadas de acuerdo a los principios generales del derecho de conformidad, como lo previsto en el párrafo del artículo constitucional en el 14.
Pues ya saben que aquí en el artículo nos comenta que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante juicio y seguido ante los tribunales previamente establecidos, en que se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y conforme a las leyes expedidas en anterioridad al hecho. Entonces, como les digo, aquí como tal y como reconoce en su artículo 94, párrafo sexto en la Constitución Federal, así los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla la interpretación de normas como materia de jurisprudencia. Ahora, tomando en consideración que la jurisprudencia es la intervención de los referidos tribunales, hace la ley y que aquella que no contribuye a una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no se cumple con las características generales, obligatoriedad y abstracción, es inconcluso que al aplicarse no viola el principio de irretroactividad consagrado en el artículo 14 constitucional, como les mencionaba. Pues aquí también nos tratan de decir lo que es, en ese caso, tenemos la tesis, también que fue también en su época la P. diagonal J. 145 diagonal 2000 registro 190663 publicada en la novena época por el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 16, tomo 12, en diciembre del año 2000. En esta conclusión, la jurisprudencia es un conjunto de decisiones y sentencias emitidas que crean una pauta para solucionar problemas jurídicos semejantes. Si por ello en el sistema de precedentes a la jurisprudencia, al lograr considerar que sean obligatorios los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su agilización de acuerdo con el sistema a favor de los ciudadanos para que puedan buscar obtener la protección de la justicia conforme a sus intereses de forma pronta y expedita. La delegación de las facultades que derivan de la reforma al sistema judicial de nuestro país desahogará de trabajo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para cumplir con la finalidad de la reforma, otorgándole una mayor fuerza a su rol de Tribunal Constitucional, enfocándose en consecuencia en asuntos de mayor relevancia y trascendencia. Y es así como pues ya les di mis puntos aquí de vista, como nos lo piden. Pues muy buenas tardes y un saludo a mi asesor virtual, Daniel Humberto Díaz Aguirre. Esto sería todo. Buenas tardes.